Vale, pues hoy toca hablar de los niños, de los más pequeños, de los más inocentes, de los más vulnerables, de esos de quienes casi nunca pueden defenderse ni explicar bien lo que les pasa. Son niños y niñas que crecen en medio de distintas formas de violencia en su casa. Y estos niños pues no suelen salir en las noticias y, y no tienen lugares propios donde refugiarse. No los tienen. Y se acostumbran a una edad muy temprana, demasiado pronto, a situaciones que no deberían vivir tan pronto. Y con esto no estoy diciendo solamente golpes, palizas, este tipo de cosas. Hablo también de muchos otros tipos de violencia que se puede ver como violencia no directa. Bueno, los gritos sí, los insultos, todo eso, pero hay muchos tipos de violencia. Y quiero hablar de eso, de los niños y de la violencia que ellos ven, perciben. Quiero hablar de esos niños que viven en casas donde una persona adulta domina, humilla, manipula, mantiene clima de miedo. De eso. Y es que es lo que decía, es que no solamente es directa y visible, la violencia también viene de lo que se calla y lo que se tolera cada día. Y hay niños, hijos, que son testigos de esto. Y como digo, no hace falta que sea violencia física. Un niño no necesita ver que un padre le dé una torta a una madre o una madre a un padre para darse cuenta de que algo va mal en esa casa. No necesita eso. O sea, a ese niño le basta con oír discusiones, con oír portazos, con oír objetos que se tiran contra el suelo, se estampan, con notar que los adultos, sus padres, han dejado de hablarse y están evitando mirarse. De eso el niño se da cuenta. Y a eso le podemos llamar presenciar violencia en el hogar por parte de los padres. Pero, comúnmente, culturalmente, se le llama vivir en un entorno en tensión constante, o un entorno de tensión o algo así, ¿no? Los niños no son tontos. Los niños perciben todo, perciben más que nosotros incluso. Perciben el tono de voz, perciben las expresiones, perciben los cambios en la respiración. Perciben la forma de moverse de los adultos. Y su cuerpecito, pues, se adapta como puede. Y algunos, pues, se vuelven muy inquietos. Y parece que no pueden parar. Y luego se le diagnostica TDAH. Y lo que tenía era un trauma, el pobrecillo. O hay otros que se quedan súper callados, prácticamente mudos. No molestan, no se hacen de notar. Y luego hay otros que es una pena que... Bueno, todo es una pena, pero hay otros que comienzan, que empiezan a imitar, a copiar las conductas agresivas que ven en sus padres. Y esto es muy peligroso. Y hay que tener mucho cuidado con lo que ven los niños, porque un niño que ve a su madre controlando y gritando puede pensar que así es como hay que hacer las cosas, como así se cuida a alguien. O una niña que ve a su padre humillando a su madre puede aprender
que querer a alguien es mandar sobre esa persona? Imagínate. Es que sin darse cuenta, sin que nos demos cuenta, se van construyendo modelos de relación que luego estos niños arrastrarán a la adolescencia y luego a la vida adulta. Esto pasa. No sé quién decía esta frase que decía... Bueno, es que los mensajeros da igual, lo que importa son los mensajes, pero... Da igual entre comillas, pero era... Educad al niño y no será necesario castigar al adulto. Pues eso. Y luego es que hay muchos tipos de violencia. Es que hay niños que sí que reciben directamente empujones, que reciben zarandeos, que reciben insultos, que reciben amenazas, que reciben tortazos. Hay niños que escuchan frases como no sirves para nada, eres un inútil, eres igual que tu madre o eres igual que tu padre. Si sigues así nos vamos a separar. Si sigues así me voy a ir de casa. Me tienes harta, me tienes harto. Todo eso, dicho repetidas tantas veces, al final esos niños se terminan creyendo eso. Y eso es horrible, 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 horrible. Pero horrible. Es muy horrible cuando la agresión viene de una figura cuidadora, ya sea una madre, un padre, un abuelo, un tío o cualquier otro adulto responsable. Ahí el daño es doble. Ahí se puede dañar el cuerpo, se puede asustar al niño. Claro que sí, pero lo más fuerte de esto, lo más duro, es que se rompe la confianza básica en quien debería protegerlo. Y el niño aprende que el amor puede ir acompañado de miedo y dolor. Y esa idea es terrorífica. Esa idea puede acompañarle toda su vida si no se para en algún momento. En psicología a esto se le llama apego desorganizado. Es eso lo que estaba diciendo, que la misma persona que te debería dar seguridad también te da miedo, también te está generando miedo. Y eso a un niño le produce una confusión increíble, horrible. El niño necesita a esa persona, pero es que a la vez teme sus reacciones. El niño vive atrapado en esa contradicción hasta que alguien de fuera detecta lo que pasa, si es que alguien lo detecta. Y bueno, digo niño, pero es que también puedo decir niña, o sea, es que da igual. Niño o niña, infancia. Las niñas no solamente están observando, las niñas imitan, las niñas construyen su idea de cómo son las relaciones. Eso es así. Si ven a su madre sometida o agresiva, esas niñas suelen aprender dos papeles extremos. O ser la que obedece, sumisa total, o ser la que manda. Y casi nunca se les muestra una forma intermedia, un punto medio de ser, basado en el respeto mutuo entre personas y sin miedo y sin tener miedo. Es que crecen creyendo que querer a alguien implica sacrificarse siempre. Usar su propio cuerpo como moneda de cambio o imponerse a través de gritos. Y esas niñas luego, cuando son mayores, entran en relaciones adultas con esos esquemas mentales metidos en su cabeza, ya integrados. Y es que es eso, es que unas repiten la sumisión y otras repiten la agresión. Aunque la agresión y la violencia femenina de mujeres es bastante diferente a la de los hombres, ya hablaremos en otro momento. Pero se cometen agresiones y violencia y maltrato hacia las parejas y hacia los niños.
Pero es que es eso, es que da igual. Es que en ambos casos ya la niña sea sumisa o sea controladora, el origen de esto está en el mismo lugar. Y ese origen, ese lugar es que has crecido en un hogar donde el conflicto y el grito eran parte de lo cotidiano. Y hay niños que terminan actuando como mediadores o como protectores dentro de su propia casa. Maduran antes de tiempo. Dicen cosas como mamá, no llores que yo lo arreglo. O papá, no te enfades que la culpa ha sido mía. Esos niños se hacen responsables de emociones y problemas que no les corresponden. Es que en muchos hogares de España, del mundo, estos niños son los que actúan como adultos morales. Intentan evitar peleas. Vigilan que nadie eleve el tono de voz. Están pendientes de las reacciones de todos. Empiezan a vivir en hipervigilancia. Que no, hombre. Que es que esto les deja huellas súper importantes. Les deja ansiedad constante. Les deja necesidad de control en la adolescencia. Les deja dificultad para confiar en que alguien cuide realmente de ellos. Y sinceramente, cuando un niño asume el rol de intermediario, de mediador, ese niño renuncia a parte de su infancia para sostener la poca estabilidad que hay en su familia. Y ese esfuerzo no se suele ver desde fuera. Y muy pocas veces se reconoce. Pero eso no significa que no exista, que no haya ocurrido, que no esté ahí. Y el entorno no ve, el entorno no suele ver. A veces sí, pero por lo general no. El colegio, los vecinos, la extensa familia, los adultos cercanos. Muchas veces observan señales, pero no las interpretan como posibles indicadores de violencia. No, el niño llega triste, puede llegar distraído, puede llegar muy irritable, puede llegar muy agresivo a clase. Y esto pues se explica con frases como es que está en la edad del pavo, o está en una edad muy complicada, o es que están atontados, o es que son las hormonas. Que sí, que pueden haber factores, sí, pero no siempre es así. Muchas veces no son cosas de la edad, son respuestas a situaciones de daño continuo. Y por miedo o por desconocimiento o por falta de formación en trauma, muchos profesionales y adultos del entorno lo que hacen es centrarse en el síntoma, en la conducta, en el rendimiento, en la disciplina, pero no preguntan por el contexto. ¿Y el contexto dónde queda? Señor, es que ese silencio y esa falta de intervención temprana permiten que la violencia continúe. Los entornos somos cómplices silenciosos de estas cuestiones. Cuando el entorno no actúa, el agresor siente que no va a tener consecuencias. La víctima se siente sola y el niño lo que hace es interiorizar que su realidad no importa una mierda, que debe ocultarla. Y así, pues se hace como un pacto simbólico, secreto, oculto, invisible, silencioso, del que no se habla, que es, el pacto es, en esta casa no pasa nada, está todo bien, son cosas normales del día a día. Pero sí está pasando. Y el niño luego pues se hace adulto. Es que eso al final ocurre. Los niños se hacen adultos, a no ser que ocurra cualquier desgracia.
Y crecer entre gritos, o crecer entre amenazas, o crecer entre chantajes, o crecer entre... No obliga a nadie a repetir esas conductas. Claro que no. Pero aumenta muchísimo el riesgo de que puedan volver a repetirse. De que el patrón del padre con el hijo se repita con el hijo con su propio hijo. O con su pareja. Que es que esto no es herencia biológica. Esto es del cerebro, es aprendizaje. Nuestro cerebro asocia las relaciones con lo que ha visto desde pequeño. Sobrevive de esa manera. Y sí, claro, no lo pongo en duda que muchas personas que han crecido en entornos así, no son conflictivas, no repiten estos patrones. Pero es que muchas de ellas también que no los repiten, sí que los están repitiendo porque a lo mejor se están quedando callados para evitar el conflicto. Están siendo prácticamente invisibles o no sé cómo decirlo, pero que esto pasa, que es que creo que sí que te deja, aunque sea alguna secuela. Que no digo que te vayas a convertir en un violento o que te vayas a convertir en una mala persona. Puede que tú te dejes hacer daño, eso es lo que quiero decir. Y muchos de estos niños, pues eso, con sus parejas, pues provocarán discusiones porque estar en silencio pues les puede resultar súper incómodo, les puede resultar inquietante, les puede dar miedo. Les puede dar miedo estar en silencio y no estar en conflicto, porque están acostumbradísimos a eso desde su infancia. Y entonces repiten, sin darse cuenta, el mismo patrón de control, de sumisión. Todo esto, porque es que al final es eso, que la mente y el cuerpo van hacia lo conocido, hacia lo familiar, aunque les haga daño. El refrán el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer. Esto es del cerebro. Esta frase es que tiene capas. Y a cada uno que le dé una vuelta. Pero bueno, que en resumidas cuentas, que aquí cuando ya son adultos, pues tienen que hacer un trabajo terapéutico. Hay que revisar esos modelos internos, hay que ayudar a estas personas. Lo correcto sería enseñar que no toda diferencia es una amenaza y que una relación sana no necesita herir para luego pedir perdón, que no es necesario replicar ese modelo tóxico para que tú tengas la falsa sensación de estar bien. Bueno. Es que aquí también están los sistemas. Es que esto viene desde arriba. Es que si me fijo todo el rato en las personas, sí, claro, pero a ver, los sistemas formales. Sistemas formales, con esto me refiero a la educación, o sea, la escuela, la justicia, servicios sociales, la sanidad. Este sistema falla. No está siempre preparado para detectar, para intervenir, para abordar el daño emocional que no deja marcas visibles, que no te han dado un golpe y se te ha quedado un moratón. Es que no. Es que las leyes están muy mal, es que protegen más a los golpes físicos que a la humillación, que al control psicológico, que al maltrato psicológico. Que sí, que es más difícil de identificar y probar. Pues por eso mismo tenemos que invertir más ahí, por eso mismo tenemos que ser conscientes. Lo otro es más visible,
es más sencillo. Pero existe mucho más detrás. Es que yo creo que lo visible es la punta del iceberg. Por lo tanto, ¿cuánto habrá ahí abajo? ¿Cuánta mierda habrá ahí abajo? Y es que la violencia en la infancia puede ser emocional, puede ser verbal, puede ser económica, puede ser simbólica. Bueno, y en estos tiempos puede ser digital, además de física, que es lo evidente. Es que, a ver quién me va a negar a mí que un insulto repetido diariamente de tu padre o de tu madre cada día, o sea, que te digan cada día, eres tonto, ¿quién me va a rebatir a mí que eso no es tan dañino o puede ser tan dañino como un empujón o como una torta? Pero claro, las instituciones pues siguen dándole más peso a lo que se puede medir en informes que te ha hecho un médico y, y ya está, y a lo que el niño relata o muestra con su conducta. Es que... Y ahí es donde entramos los y las docentes. Y no somos psicólogos ni jueces, pero es que sí que somos personas que observan todos los días a los niños y podemos detectar cambios en su comportamiento. Y yo, personalmente, considero que el aula suele ser el primer lugar donde un niño que vive violencia en casa se siente un poco más seguro. O, en su defecto, por el contrario, termina ya de explotar, de derrumbarse. Y eso se ve. Si tú miras, ves. Eso se ve en la forma que tiene de jugar con otros niños, de relacionarse, de hablar. Hay que fijarse, algunos no saben compartir, otros pegan jugando, entre comillas. Y lo hacen porque no conocen otra forma de pedir atención. En primaria hay patrones que son muy visibles. Hay niños que casi no hablan. Hay otros que se sobresaltan con los ruidos. Hay otros que te acercas por detrás y le tocas el hombro y de repente saltan como si fuese un susto, como si le hubieras pegado un susto. Está tenso. Hay muchos otros que están todo el rato pidiendo perdón, constantemente. Y hay otros que están todo el día buscando aprobación y validación de manera insistente. Todo eso es por algo, no es porque sí. Y todos esos casos, aunque pensemos que es una tontería o que, bueno, y que puede ser después una tontería, puede ser que no sea nada, pero hay que pararse a mirarlo, por lo menos. Yo creo que esos casos necesitan que tengamos una mirada amplia, que tengamos nuestra atención puesta ahí y sobre todo nuestra sensibilidad. Porque detrás de todas esas conductas que tienen los niños suele haber tensión en su casa, suele haber ausencias, suele haber formas de chantaje emocional, suele haber miedo. Y la escuela, por supuesto que sí, puede funcionar como espacio de protección. Pero, en su defecto, también puede convertirse en un lugar que lo que haga es reforzar esa herida interna que tiene el niño si no hay sensibilidad. Es que un comentario irónico, una burla pública o un castigo injusto pueden confirmar al niño la idea de que toda autoridad lo humilla. Y eso es horrible. Por eso creo que la formación del profesorado debería incluir de una forma muy clara el tema del trauma relacional y los efectos en la conducta y el aprendizaje de los niños. Porque sin esa base es que educar corre el riesgo de quedarse en tapar los síntomas y no abordar el origen. Pues nada, pan para hoy, hambre para mañana.
Es casi como quitarte el marrón de encima. Y bueno, que se me está haciendo un poquito largo el vídeo esta reflexión. Pero bueno, cierro ya. Podría comentar más cosas, pero tampoco quiero hacerlo muy denso. No quiero hacerlo muy denso. A lo mejor en un futuro hablo más de ello. ¿Qué más? Nada, que es que los niños no necesitan que les digan, ¿sabes? Que les den ahí un meeting, un discurso súper potente, ¿sabes? Que les expliquen o que les den un cursillo de no sé qué. Es que no, es que solamente necesitan a adultos coherentes, no más que eso. Adultos que no finjan que todo está bien cuando no está bien. Adultos que no utilicen su poder para ajustar cuentas con la otra persona adulta. Que ellos no vean eso. Que adultos que no pongan a los niños como espectadores de sus conflictos adultos. Es que la violencia, venga de quien venga, marca la vida de los menores. Me da igual que sea de un hombre, que sea de una mujer, que sea del padre, del tío, de la cuñada. Da igual. Es que da igual. Y la única forma de empezar a reducir su impacto es decirlo, sacarlo a la luz, moverlo con claridad, sin adornos, sin tonterías, sin excusas, sin justificaciones. Aunque eso cuestione la imagen de cada adulto, o sea, la imagen que cada adulto tiene de sí mismo, me da igual. Es que da igual. Pero ya no del padre, de la madre, incluso del docente, del profesor, da igual. Lo primero son los niños. Y los niños no necesitan a Spiderman. Necesitan verdad y seguridad. Y la verdad, no sé exactamente cuál es la verdad. Pero lo que creo que para mí es verdad es que en cada casa donde hay miedo, el proyecto de futuro de ese niño se reduce considerablemente. Y que en cada silencio que encubre, tapa la violencia, ese niño lo que hace es aprender a callar, incluso cuando por dentro está pidiendo ayuda a gritos. Y hasta aquí por hoy.